Muy buenas, vamos a meternos de lleno en uno de los periodos clave de la historia de España, y que además es un tema fundamental de cara a la selectividad, la Restauración Borbónica. Hoy nos vamos a centrar en cómo arranca todo, a partir de 1874. Y es que para entender la España de hoy hay que entender este sistema. Nació de las cenizas de una etapa súper caótica, el sexenio democrático, y de un primer intento de república que la verdad salió fatal. El nuevo régimen prometía orden, prometía estabilidad, pero como vamos a ver, lo hizo montando un sistema político muy ingenioso, sí, pero también profundamente corrupto, diseñado para que el poder no se moviera de las manos de unos pocos. Para que quede todo bien claro y ordenado, vamos a organizar este análisis en 4 grandes bloques. Primero, hay que entender de dónde venimos, el porqué del fracaso de la Primera República. Después, nos meteremos con la mente pensante de todo esto, el plan de Antonio Cánovas del Castillo. En tercer lugar, y esto es la clave de todo, veremos cómo funcionaba el invento en la práctica con el famoso turnismo y el fraude electoral. Y para terminar, veremos cómo el sistema se afianzó, sus primeros éxitos y cómo a la vez iba generando una oposición cada vez más fuerte que terminaría por amenazarlo todo. Venga, vamos al lío. Empezamos por el principio, el dramático final del primer intento de España de ser una república. Fue una época de muchísimo idealismo, sí, pero que se dio de bruces con una realidad muy complicada. Fijaos en esta cronología, es que es de locos. En apenas 11 meses, de febrero de 1873 a enero del 74, pasaron por la presidencia 4 personas distintas. Empezamos con Figueras, un federalista. Luego llegó Pi y Margall, que era el gran ideólogo del federalismo, pero su dilema moral con el cantonalismo le hizo dimitir. Le siguió Nicolás Salmerón, que a diferencia del anterior, sí que usó al ejército para poner orden, pero acabó dimitiendo para no firmar unas penas de muerte. Y finalmente Emilio Castelar, mucho más conservador, que acabó gobernando casi como un dictador. Esta velocidad, este cambio de rumbo constante, nos deja clarísima una cosa: la República fue incapaz de encontrar un proyecto estable. Pero es que el problema no era solo la inestabilidad política interna, es que el gobierno estaba literalmente asediado por todos lados. Tenía una guerra abierta en el norte, la Tercera Guerra Carlista, que estaba en su punto más álgido, otra guerra en Cuba, la de los 10 años, que desangraba al país. Por si fuera poco, a nivel social, había revueltas de obreros y campesinos por todo el país. Y la guinda del pastel: el movimiento cantonalista, que amenazaba con romper España en 1000 pedazos. Y todo esto, claro, con la oposición total de los poderes de siempre, la Iglesia, los grandes terratenientes, la burguesía, que no querían ni oír hablar de una república. Y aquí tenemos uno de los fenómenos más bestias y particulares de la Primera República, el cantonalismo. ¿Qué fue esto? Pues básicamente llevar el federalismo al extremo más radical. Un montón de ciudades y regiones, sobre todo por la zona de Levante y Andalucía, se declararon estados independientes, los famosos cantones. El caso más sonado fue el de Cartagena, que se declaró cantón independiente y hasta le declaró la guerra a Alemania. Imaginad el caos. Fue la desintegración total del Estado. Esta frase lo resume absolutamente todo. El propio presidente del gobierno, Pi y Margall, que era un federalista convencido, dimite antes que mandar al ejército a aplastar a los cantones. ¿Por qué? Porque era ir en contra de sus propias ideas. Esto nos muestra la profundidad del lío que tenían, un dilema moral y político irresoluble que paralizó al gobierno y solo generó más y más caos. Al final, la situación era insostenible. Así que el 3 de enero de 1874, el general Pavía entró con la Guardia Civil en el Congreso de los Diputados y lo disolvió. Se acabó, así, por la fuerza. Ojo, este golpe de Estado no buscaba restaurar la monarquía de forma inmediata, sino que dio paso a un gobierno autoritario, liderado por el general Serrano, que funcionó como una especie de transición para preparar el terreno para lo que estaba por venir, la vuelta de la monarquía borbónica. Y ahora pasamos a ver cómo sobre las ruinas de este experimento fallido se empieza a construir algo nuevo. De todo este jaleo emerge una figura clave, un político que tiene un plan maestro para el país: Antonio Cánovas del Castillo. El sistema que ideó Cánovas, que es la esencia de la Restauración, se apoyaba en 4 pilares fundamentales. Primero, la monarquía. Pero una monarquía constitucional con Alfonso XII, el hijo de Isabel II, como una figura que uniera al país y que hiciera de árbitro. Segundo, una nueva constitución, la de 1876, que estaba pensada para ser flexible y durar. Tercero, el bipartidismo, crear 2 grandes partidos que se fueran turnando en el poder de forma pacífica. Y cuarto, y esto era crucial, que los civiles mandaran sobre los militares, para acabar de una vez por todas con la costumbre de los golpes de Estado. Cada pilar estaba diseñado para tapar una de las vías de agua que habían hundido a España en el siglo XIX. La base legal de todo el tinglado fue la Constitución de 1876, un texto muy astuto. Era conservadora, pero lo bastante ambigua como para que pudieran gobernar con ella tanto los conservadores como los liberales.
¿Sus claves? Pues mirad, soberanía compartida entre el rey y las cortes, lo que le daba un poder enorme al rey. Unas cortes con 2 cámaras, un congreso que se elegía y un senado muy conservador, lleno de nobles, altos cargos del ejército y de la iglesia. El catolicismo era la religión oficial del Estado, aunque se toleraban otras religiones en privado. Y muy importante, reconocía derechos y libertades, pero dejaba que luego las leyes los regularan, lo que en la práctica significaba que se podían recortar muy fácilmente. Vale, Cánovas tenía la teoría, los pilares, la Constitución. Sonaba bien sobre el papel, pero ¿cómo funcionaba esto en el día a día? ¿Cómo se lograba esa famosa estabilidad? Pues aquí es donde la apariencia democrática choca de frente con una realidad bastante más tramposa. El bipartidismo se organizó en torno a 2 grandes partidos, los llamados partidos dinásticos, porque los 2 aceptaban al rey Alfonso XII. A la derecha, el Partido Conservador, liderado por el propio Cánovas, que representaba a los grandes terratenientes y a la alta burguesía. Y a la izquierda, el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta, que agrupaba a la burguesía industrial, las clases medias. Aunque tenían sus diferencias, en lo fundamental estaban de acuerdo: mantener el sistema tal y como estaba y, sobre todo, dejar fuera a todos los demás. El corazón del sistema era el turno pacífico. La idea era sencilla. Los 2 partidos se turnaban en el gobierno de forma pactada. Cuando un gobierno se desgastaba, el rey simplemente llamaba al líder de la oposición para que formara uno nuevo. Ese nuevo gobierno convocaba elecciones y, sorpresa, siempre las ganaba. El objetivo era que nadie se sintiera excluido y tuviera la tentación de dar un golpe de Estado para llegar al poder. Era un pacto entre caballeros, un pacto de élites para garantizar la estabilidad por encima de todo. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la clave de todo el sistema. Si se ponían de acuerdo para turnarse, ¿cómo se aseguraban de que el resultado de las elecciones fuera siempre el que ellos querían? ¿Cómo garantizaban que si el rey nombraba a Sagasta, las elecciones las ganara Sagasta? La respuesta, desde luego, no estaba en la voluntad de la gente. La respuesta era el fraude electoral, un fraude masivo y organizado. Y esta caricatura de la época lo clava. El texto dice: «Ahí está la grandeza de España, aquí votan hasta los difuntos». La frase se hizo famosísima y resume con una ironía brutal lo que pasaba. Las elecciones no eran para elegir un gobierno, eran un teatro para que la gente confirmara el gobierno que las élites ya habían decidido de antemano. Y este fraude a gran escala era posible gracias a una figura clave: el cacique. El caciquismo era una red de control social que funcionaba sobre todo en la España rural, que era la mayor parte del país. El cacique era el tipo poderoso del pueblo, el gran propietario, el abogado, el que controlaba los trabajos, los permisos, el que podía librar a tu hijo de la mili o, al contrario, arruinarte la vida. A cambio de favores, o directamente por la fuerza, se aseguraba de que en su pueblo todo el mundo votara al candidato que le decían desde Madrid. El proceso del fraude era una maquinaria perfectamente engrasada. Fijaos en estos conceptos, que son importantes. Todo empezaba con el encasillado. En Madrid, el ministro de la Gobernación hacía una lista con los nombres de los diputados que tenían que salir elegidos en cada sitio. Esa orden se pasaba a los caciques. Si con la influencia del cacique no bastaba, se pasaba al pucherazo, que es manipular las urnas directamente, meter papeletas, quitarlas, romperlas del contrario. Luego estaban los lázaros, que era literalmente hacer que los muertos votaran. Y finalmente, los cuneros, candidatos que no tenían nada que ver con el distrito por el que se presentaban, pero que el partido los ponía ahí a dedo porque sabían que iban a ganar sí o sí. A pesar de toda esta corrupción, que nos parece una barbaridad, hay que reconocer una cosa. El sistema de Cánovas al principio funcionó, consiguió su objetivo. Después de décadas de guerras, de golpes de Estado, de caos, España, por fin, tuvo un periodo de paz y de cierta normalidad política. Y aquí están los 2 grandes éxitos que consolidaron el régimen nada más empezar. En 1876 se consiguió ganar la Tercera Guerra Carlista, acabando por fin con ese conflicto. 2 años después, en 1878, se firmó la Paz de Zanjón, que puso fin, al menos temporalmente, a la Guerra de Independencia de Cuba. Acabar con estas 2 guerras le dio al sistema y al rey Alfonso XII un prestigio y una legitimidad enormes. La primera gran prueba de fuego para el sistema llegó en 1885, cuando el rey Alfonso XII murió muy joven. La situación era súper delicada, con un heredero que todavía no había nacido. Y fue ahí cuando Cánovas y Sagasta demostraron que el sistema era sólido. Firmaron el Pacto del Pardo, un acuerdo para apoyar la regencia de la reina María Cristina y seguir con el turno pacífico como si nada. Fue un momento clave. Durante esta etapa, con los liberales de Sagasta en el poder, se aprobaron leyes muy importantes. Se legalizaron los sindicatos, se abolió la esclavitud en Cuba y, sobre todo, en 1890 se aprobó el sufragio universal masculino. Parecía que España se estaba modernizando de verdad. Pero aquí está la gran trampa, la gran contradicción del sistema.
El sufragio universal era una fachada. ¿De qué servía que todos los hombres pudieran votar si el resultado de las elecciones ya estaba decidido de antemano en un despacho de Madrid? El caciquismo no solo no desapareció, sino que se hizo todavía más importante para controlar a muchos más votantes. En resumen, el sufragio universal no sirvió para democratizar el sistema, sino para darle una capa de legitimidad popular a lo que seguía siendo un fraude. Y este fue el gran fallo del sistema, su talón de Aquiles. Fue un sistema diseñado por y para las élites, que dejó fuera a muchísima gente. Y todos esos excluidos empezaron a organizarse. Ahí estaban los carlistas, los republicanos, el movimiento obrero cada vez más fuerte con los anarquistas y los socialistas del PSOE, y muy importante, empezaban a nacer con mucha fuerza los movimientos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, que no encajaban en este sistema tan centralista. Todas estas fuerzas estaban empujando cada vez con más fuerza contra los muros del sistema. Y un síntoma muy violento de estas tensiones que se estaban cociendo por debajo fue el asesinato en 1897 del propio arquitecto del sistema, de Cánovas del Castillo, a manos de un anarquista. Este atentado no fue un hecho aislado. Fue la prueba más clara del descontento y la exclusión que estaba generando el sistema. Demostró que esa paz y esa estabilidad que se habían conseguido eran en realidad muy, muy frágiles. Y esto nos deja con la reflexión final. ¿Puede un sistema basado en dejar a la gente fuera y en la mentira electoral ser estable a largo plazo? La Restauración le dio a España un respiro, un periodo de paz muy necesario, sí, pero el precio a pagar fue renunciar a una democracia real. Al no ser capaz de integrar a las nuevas fuerzas sociales que estaban surgiendo, el sistema fue acumulando una tensión que acabaría estallando de forma brutal solo un año después del asesinato de Cánovas, con el desastre del 98, y que marcaría toda la historia de España del siglo XX. Pero bueno, esa ya es otra historia.